cielo y tierra. Dos estados vibratorios, entendiendo por tierra a frecuencias bajas, y cielo a frecuencias altas. En una escala de 0 a 1000, podemos definir el estado vibratorio en cada uno de nosotros. Escala del Dr. David Hawkins. De 200 para arriba empezamos a interactuar con el campo unificado, son niveles de verdad. De 200 para abajo experimentamos la separación, son niveles de falsedad. Cabe aclarar que ninguno es mejor que el otro, son niveles de conciencia, y existimos simultáneamente en todos a la vez, pero se expresa así para una mejor comprensión didáctica. 1000 es la conexión más alta con la conciencia que podemos tener en un cuerpo físico, la iluminación, ser. 600 es la conexión con la paz con uno mismo. 500 es la conexión con el amor. 400, comprensión. 300, perdón, aceptación, trascendencia. 200, empoderamiento, coraje. 175, orgullo, engreimiento, despectivo. 150, odio, ira, venganza. 125, deseo, esclavitud. 100, miedo, ansiedad. 50, apatía. 30, culpa, rencor. 20, vergüenza, humillación. Cada uno de nosotros es su propio universo, unificando todas sus líneas temporales en un punto presente. Cada uno es un universo y todos somos uno, somos puntos de vista de una única conciencia. Cada punto de vista es un universo en sí mismo. Todo está conectado porque somos partes completas de un todo dentro de sí mismo, un campo unificado. Todo esto se empieza a comprender a medida que vas subiendo en la escala mencionada antes, partiendo desde el 200, el principio de la unión. Por debajo de ese número se percibe separación. Ejemplo. Estar en una frecuencia 50, es estar en medio de una experiencia que provoca odio, ira y venganza. Te percibís separado del todo y estás experimentando un rango de frecuencia denso, estás en estado de supervivencia, de defensa, sos como una ola que se percibe separada del mar. Estar en 600, es estar en una experiencia de paz con uno mismo, estás en una conexión con el campo unificado, comprendiendo que todos somos uno. Podés comprender lo que le está pasando a otra persona, lo sentís, sos una ola que sabe que también es el mar. Aclaro que no es la experiencia la que nos posiciona en un rango determinado, sino nuestra interpretación de ella. Es el observador el que define dónde se posiciona. Este estado de evolución tiene que ver con la conciencia de ser. El bien y el mal son densidades de una misma cosa completa en sí misma, variando su vibración. El mal está asociado a las frecuencias bajas, y el bien a las altas, siendo todas esas partes una misma cosa, y es el observador quien se posiciona en un punto. Hablé antes de cómo el cerebro es un traductor. Desde el lado de la conciencia, cielo, el cerebro es un limitante. Desde la supervivencia biológica egoica, tierra, el cerebro es una excelente herramienta. Cuando el observador aparece, podríamos decir que se activa la glándula pineal, un portal por donde el ego canaliza la conciencia. En este punto el cielo es proyectado en la tierra, energía, materia. Somos un enfoque espacio-temporal de la conciencia, que determina la idea de ser alguien en específico, y esto crea una sucesión de eventos, reflejado en las experiencias que llamamos memoria y línea temporal. Esto ocurre en una sola persona y en todas a la vez,
dando la sensación de líneas temporales. A más conciencia, más integración como parte de uno mismo, integración de otras personas, etc. Puntos de vista que van a expandirnos. A más conciencia, más aceptación de otros seres, esto expande la definición de uno mismo, ser, yo. La fuerza amor, que no es más que la comprensión y la aceptación, va unificando personalidades, expandiendo conciencia, integración literal. Esto lo vamos haciendo de forma inconsciente, podemos integrar o dividir, eso depende de cada uno, de su estado vibratorio, pero la expansión a la que venimos es la integración. Lleva lo dicho anteriormente, a hacerlo de forma consciente, a comprender que el otro sos vos mismo, a ver en todo un reflejo tuyo. Este es el portal hacia la cuarta dimensión, el proceso de ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, a dejar de ver el fotograma de él y yo separados, a él y yo retroalimentando la conciencia de sí, de un todo. Esa integración sigue su expansión y por lo tanto se inicia el camino hacia la multidimensionalidad consciente. El pensamiento se unifica, y en este punto se experimenta que el otro realmente soy yo, se siente, se vive como experiencia. Los datos se empiezan a integrar en forma exponencial. Subir de dimensión es la capacidad de procesar datos en forma exponencial desde el inconsciente, ya que si fuese desde el consciente colapsaría la mente. La mente no permite la integración por su propia percepción egoica. La mente tiene su propia verdad y es la causa de no poder trascenderse a sí misma dimensionalmente. Desde el ego o persona, nos vemos como hormigas dentro de un universo infinito casual y sin sentido, hormigas, pájaros, perros, humanos, planetas, etc. Todo separado y sobreviviendo. Desde la conciencia o Dios, somos una proyección para reflejarse y comprenderse a sí mismo en una experiencia como hormiga, pájaro, perro, humano, planeta, etc. Todo es un mismo ser, que se proyecta en puntos de vista diferentes, para comprenderse a sí mismo en todos los estados existentes, logrando así expansión consciente, causal y armónica. La conciencia se sueña a sí misma y crea la materia que vemos, nosotros y todo, para poder experimentarse e interactuar con ella misma, nosotros mismos. Cuando uno se comprende a sí mismo, expande su conciencia, se conecta con ella. Expandir el ego, no tiene sentido más allá de verse en esa expansión sin sentido, hasta comprender el sinsentido. Sería una experiencia sin sentido, para darse cuenta de ese sinsentido, y ahí aparece el sentido en la conciencia. La expansión del ego es una ilusión de expansión, la jaula es tan grande que parece que volas. La expansión de la conciencia es la que tiene el sentido en sí mismo. La unión de la tercera dimensión con la cuarta dimensión nos da como resultado la quinta dimensión, no se puede saltar, la expansión siempre es unión. Somos un ser que se transforma a sí mismo. Esto se comprende mejor en la muerte, donde el tiempo se aleja de la linealidad y muestra su verdadero estado de no tiempo. Danzamos en la energía materializándonos y desmaterializándonos, experimentándonos, expandiéndonos, comprendiéndonos. Esencia es igual a espíritu, energía es igual a alma, y materia es el cuerpo. Son el ser danzando en sí mismo, entrando y saliendo de sí. Estas tres cosas son lo mismo y a la vez, somos una frecuencia vibratoria que se transforma y autopercibe, y esto es infinito. Vivo o muerto es lo mismo, son diferentes estados de la conciencia, no podemos verlo por la interferencia del ego, por eso la importancia de su trascendencia.
Esta danza es a nivel cósmico, como así también a nivel celular en todos los reinos, animal, mineral, vegetal, etc. En la cuarta dimensión se puede comprender el proceso, la evolución, la transformación de una misma cosa. La realidad en esta cuarta dimensión es la proyección del adentro. El adentro se proyecta afuera, pero a diferencia de cómo lo vemos acá y ahora en esta tercera dimensión, como separado de nosotros, en la cuarta somos nosotros mismos. Estamos ahora en esta dimensión de conciencia aprendiendo a manifestar, controlar un adentro inmaterial que luego se va a manifestar en todo su esplendor. En la tercera dimensión podemos moldear la materia, pero no el tiempo. En la cuarta dimensión podemos moldear el tiempo, pero no la materia. Sin extenderme en esto, seguimos siendo lo mismo en un estado diferente. Pasamos las dimensiones a medida que expandimos la conciencia. Las dimensiones son estados de la conciencia. Todos tenemos la capacidad de conectar con esa cuarta dimensión, expandir nuestra conexión con la conciencia, desde acá donde estamos, ver ese mundo de infinitas posibilidades, sueños, y manifestarlo en esta tercera dimensión material. La forma de conectar con ese campo unificado depende de nuestra frecuencia vibratoria mencionada anteriormente en la tabla, y para esto se necesita coherencia. No por hacer una meditación se llega a la paz, ya que no hablo de la mente, de calmar la mente, sino del ser. Los estados altos de conciencia necesitan la coherencia de ser, lo que hago, lo que digo y lo que pienso tiene que ser un enfoque coherente durante el transcurso de la vida. Somos el universo dentro del universo, somos ese campo unificado. Como ejemplo del inicio de la conexión, es el reconocimiento de que el afuera soy yo, ese afuera es mi cuerpo, y lo que pase ahí tiene que ver directamente conmigo. El campo unificado no es una nube por allá arriba, somos nosotros mismos en expansión de conciencia, verte ahí afuera más allá de los sentidos. Una realidad se crea a sí misma siendo ella, el observador se ve a sí mismo en su realidad consciente siendo ella. Tu coherencia es tu realidad consciente, tu incoherencia es tu realidad inconsciente, a menos que quieras manifestar incoherencia. Si sos coherente con vos mismo, tu realidad es la esperada, y si sos incoherente, tu realidad va a basarse en esa incoherencia, porque eso es lo que está haciendo. Eso que pasa afuera tiene que ver con vos, puedas o no verlo. En los niveles bajos de conexión con el campo, eso que pasa afuera es externo a mí, no está incluido porque yo no soy todo, mi conexión no me deja percibir. En los niveles de expansión, ese afuera empieza a incorporarse, empezás a sentir que tu cuerpo es más grande de lo que creías, el yo consciente comienza a expandirse, disiparse. Esta expansión consciente es la mejor comparación con lo que pasa al morir, dándote cuenta de que eras cada cosa que existe, y que seguís siéndolo. Estoy hablando en un nivel profundo, no de egos. Dos personas son dos egos, pero en un nivel más profundo son dos puntos de vista del mismo ser, y ese ser es uno mismo, el observador, el que va a seguir ahí después de la muerte. Eso que pasa ahí afuera es creación mía porque yo soy todo. Esta es la conexión con la conciencia, la unidad, la realidad del ser. La profundidad espiritual es un camino hacia adentro, reconociéndote como el creador de todo lo que pasa en tu vida.